Buenos días, mi grupo está conformado por Roxy Murillo, Laidimar Pavón, Whitma Gómez y mi persona, Reinaldo Rodríguez, estudiantes de psicología del 9º trimestre. Este video corresponde para la asignatura de técnicas de entrevistas organizacionales con el facilitador John Molina. En este video se va a exponer lo que es la importancia de la entrevista cerrada y abierta, junto con su utilidad. También algunos ejemplos de estos dos tipos de entrevistas y lo que es la entrevista de provocación de la atención y un par de ejemplos. Muchas gracias. Les voy a hablar de la entrevista cerrada, su importancia y su utilidad. ¿Qué es la entrevista cerrada? Esta se establecen ciertas preguntas en un formato tipo cuestionario, son más o menos rígidas. Son preguntas establecidas donde el entrevistado debe seleccionar una opción para poder así obtener un análisis e información confiable y válida. Estas se pueden presentar de tipos dicotómicas entre opción de sí o no, verdadero y falso. También tenemos de opción múltiple donde él puede seleccionar entre alguna de las respuestas que se encuentran en él. Tenemos escalas de clasificación que van de entre 1, 2, 3, 4 y 5 y también lo que es la escala de opción de rango. Estas incluyen varias opciones donde el candidato o entrevistado puede seleccionar lo que crea mayor a su preferencia. La utilidad de este tipo de entrevistas cerradas corresponden a la obtención de información que suele ser más confiable y válida. Son más fáciles de aplicar y sencillo. También evita un poco lo que son las dudas y acorta el tiempo en aplicar una entrevista. Estas se suelen aplicar en escuelas o universidades, entrevistas de trabajo principalmente y en formularios burocráticos. Lo que se busca es obtener información más precisa e información personal de la persona o entrevistado. Gracias. Buenas, mi nombre es Roxy Murillo y yo les voy a hablar sobre la entrevista abierta y su finalidad. En primer lugar, es importante mencionar que es una técnica cualitativa de investigación en la cual se propicia una conversación que no está estructurada, pero que se da a través de una persona que entrevista y un entrevistado. En este instrumento debe existir también una comunicación no verbal, por lo cual el entrevistador debe prestar suma atención para poder interpretar todo lo que el entrevistado no sea capaz de decir con sus propias palabras. En este sentido, este tipo de entrevista se va a desarrollar libremente, lo que no quiere decir que sea una conversación que va a la deriva. Por el contrario, el entrevistador desde un principio debe tener claro cuáles son esos objetivos que desea alcanzar y tener la habilidad de poder guiar y orientar dicha entrevista. De manera tal que es fundamental que el entrevistador cree una atmósfera o un ambiente apropiado para que la conversación fluya de la mejor manera y así el entrevistado no se sienta presionado, no se sienta que está siendo evaluado, sino que pueda expresar de la mejor manera sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista. Por tal motivo, llegamos a la conclusión de que la entrevista abierta busca conocer cuáles son esas expectativas y puntos de vista del trabajador sobre los aspectos más importantes de la empresa, y esto se va a dar a través de sus experiencias, tanto laborales como personales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilman Gómez y en cuanto a la entrevista cerrada y la entrevista abierta, algunos ejemplos de las preguntas que nos podemos conseguir en estos ámbitos son los siguientes. En la pregunta cerrada, las respuestas van a ser dicotómicas, sí o no, o una respuesta concreta. Por lo tanto, las preguntas pueden ser, ¿estás capacitado, estás acreditado, tienes el título para ejercer el puesto del cargo que se está ofreciendo? La respuesta va a ser simple, sí o no. Otra pregunta puede ser, ¿cuántos años tienes ejerciendo tu profesión? Otra pregunta de este estilo también puede ser, ¿hace cuánto tiempo duraste en tu anterior empleo o tu anterior trabajo? Y otra pregunta también de esta índole puede ser, ¿deseas tener el cargo que te estamos ofreciendo? La respuesta es dicotómica, ¿sí o no? Bien, en cuanto a las preguntas de la entrevista abierta, su conocimiento va a ser más amplio y va a conocer un poco más la personalidad del individuo, ya que él puede extenderse en su respuesta y contestar de manera más propia. Algunas preguntas de esta índole son las siguientes.
Una de ellas son ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Otra, ¿por qué crees que eres el candidato ideal para el puesto que estamos ofreciendo? Entrevista de atención. ¿En qué consiste esta entrevista? Bueno, esta entrevista consiste en que el entrevistador debe generar un ambiente de tensión y estrés para el participante que está siendo entrevistado. Generalmente estas entrevistas se hacen con el objetivo de cubrir puestos en donde el trabajador debe estar expuesto a ambientes de tensión y constante estrés. Esto se hace con el objetivo de ver cómo el participante actúa ante una situación de estas. Para poder crear este ambiente de tensión, el entrevistador debe hacer preguntas que le resultan incómodas al individuo, como por lo menos ¿por qué consideras tú que puedes aplicar a este puesto de trabajo si no tienes la capacidad suficiente, no tienes la experiencia suficiente para este puesto? O por lo menos, ¿por qué fuiste despedido de tu anterior trabajo? O también podría ser con cuántas otras empresas se está yendo a otras entrevistas. O simplemente ignorando al individuo, al participante, o haciéndole preguntas incómodas acerca de su vida personal, entre otras.